que ya va a venir por ahí, pero para que usted al final le dé la bienvenida. Amén. Bueno, también quiero comentarle algo. Dice la Biblia que cuando Dios hizo la creación, cada día que fue haciendo las cosas, Él las fue supervisando. ¿Y cuáles eran las palabras que decía? ¿Se recuerda usted? Cuando Él supervisaba, hacía algo en un día y lo supervisaba, ¿qué decía el Señor? Vio Dios que era bueno, ¿sí? O sea, supervisaba y aprobaba, así era Dios. Fíjese que no sé por qué nosotros como humanos no nos gusta que nos supervisen. Si la supervisión es para constatar que algo está bueno, no debería ser algo malo. Pero fíjese que a mí me llama la atención cuando hace al hombre, porque usted sabe que hace él prácticamente, aunque ahorita ya estoy hablando no de Génesis 1, cuando dice que Él creó varón y hembra, que los creó juntos, sino hablando de Génesis 2, cuando dice que primero creó al hombre y después hizo a la mujer. Entonces, fíjese que cuando Dios hace al hombre, pareciera ser que vino el Señor y lo vio, y lo que dijo fue: no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, note cómo venía supervisando. Vio Dios que era bueno, pero cuando hace al hombre, dice: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré, ¿qué? Una ayuda. Algunas versiones colocan idónea, ¿verdad? Y entonces lo que quiere decir es que cuando Dios hizo al hombre, no lo hizo pensando en un ser individual, sino que lo hizo pensando en una familia, porque una característica, una condición que se tiene que cumplir sí o sí, es que para generar vida tiene que haber un hombre y una mujer. No se puede generar vida entre hombre y mujer y mujer. Bueno, las cosas han avanzado mucho, la ciencia, pero siempre tiene que respetar este punto. Entonces, ahora sí, acompáñeme a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque tu bondad nos supera. Tu bondad, Señor, siempre nos muestra que a pesar de nuestros defectos, tú siempre estás al tanto de nosotros, nos guardas y nos das nuevas oportunidades. Permite que hoy podamos entender tu palabra para poder atenderla. Señor, que hoy tu palabra no solo la podamos comprender en nuestra mente, sino que descienda a nuestro corazón. Te suplicamos que por favor nos auxilies para que en la medida que vamos escuchando tu voz, nuestro espíritu sea edificado. En el nombre de Jesús, gracias. Amén, amén y amén. Bueno, quiero su opinión. Quiero que vea la fotografía y que me diga qué ve usted. Un árbol torcido. Ok, ¿qué más ve? Que le tuvieron que poner como una especie de cuña. ¿Por qué sería eso? Para que de alguna manera como enderezarlo, ¿verdad? Pero note usted, yo lo que veo es que cada vez fueron necesarias más cuñitas. ¿Ya lo vio usted ahí? ¿Verdad? Porque el árbol fue creciendo y las cuñas, se tuvo que ir agregando más cuñas. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Que el árbol cuando crece correctamente no necesita cuñas. Solito crece y va hacia arriba y se desarrolla sin la necesidad de ponerle algo que lo sostenga. Pero aquí yo veo que como el árbol empezó a crecer torcido, hasta hay un dicho por ahí, ¿verdad? Dice: el árbol que crece torcido, no, lo agarran de columpio. ¿Verdad? ¿No ha escuchado ese dicho usted? Usted no busca para hacer un columpio un árbol recto, hermano. Usted busca un árbol que esté torcido, de ahí agarra los lacitos o las cuerdas y ahí pone su columpio. Pero entonces, prácticamente vemos aquí
que nuestra vida puede estar reflejada en eso. ¿Por qué a veces las cosas en el hogar no funcionan? Porque nos separamos del diseño original. Porque en el diseño de Dios todo estaría funcionando. ¿Por qué a veces nosotros como humanos tenemos que ir poniendo cuñita tras cuñita para sostener el matrimonio? Porque nos estamos desviando. Si nosotros, hermano, crecemos en el orden de Dios, no estoy hablando físicamente, ¿verdad? Porque dicen por ahí que cuando uno se casa y tiene hijos y le preguntan a uno cómo está, uno dice creciendo. Los hijos en estatura y los papás en panza, ¿verdad? Bueno, estoy hablando de los papás varones, porque las hermanas nunca les crece la panza, no sé qué hacen, pero bueno, los hombres sí engordamos, hermano. A veces yo miro solteros con panza y digo, Señor, guárdalo, porque ¿qué va a suceder cuando se case? Porque, hermano, uno de soltero a veces ni come, ¿verdad? Pero cuando uno se casa, peor si se casa con una esposa que le gusta cocinar, hermano. ¡Ja! Mire, usted no me va a creer, pero yo pesaba 50 kilos cuando me casé. Como unos 52 kilos, tal vez algo así pesaba, ¿verdad? Ahora peso 55. Y míreme. Entonces, yo no puedo decir que a mi esposa no le gusta cocinar o que no cocina rico. Se nota, hermano. Amén. Y en usted también. Algunos no engordan, pero se les mira su cara de satisfacción cuando comen. O sea, ¿qué quiere decir? Que sí les gusta la comida, pero algo hacen o su organismo no engorda tan rápido. Pero entonces, fíjese que el hogar fue diseñado por Dios, pero hay textos en la Biblia que nos dejan entender que hay un tiempo para cada cosa. ¿Se recuerda que hay un texto allá en el libro de Cantares que dice que nadie despierte el amor hasta que quiera? ¿Lo ha visto o no? Hasta que él quiera, dice, ¿verdad? Leámoslo. ¿Alguien lo tiene ahí, no? Usted que me dijo que ya lo había leído. ¿Ah? 3:10. Léemelo, por favor. Bueno, Cantares 3:10. Aquí lo voy a buscar, hermano. Cantares 2:7. Aquí lo buscamos. Yo os conjuro, gracias, oh hijas de Jerusalén, por las gacelas o por las ciervas del campo, que no levantéis ni despertéis a mi amor hasta que quiera. O sea que hay un tiempo. Empecemos de ahí. ¿No será, hermano, que a veces las cosas no funcionan porque despertamos el amor antes de tiempo? ¿No será que desde ahí nos empezamos a torcer? Vámonos un poquito para atrás. ¿No será, no estoy juzgando a sus papitos ni a los míos, pero no será que desde la misma educación que yo tuve en casa, mis conceptos en cuestión del matrimonio se fueron desvirtuando? Y que yo cuando me caso, yo inconscientemente quiero replicar el matrimonio de mis padres, y no necesariamente fue un matrimonio perfecto. Entonces, prácticamente los conflictos empiezan cuando se desvirtúa el propósito de Dios en la familia, porque el propósito de Dios siempre fue hacernos felices. Mire, pues, se lo voy a demostrar, porque tal vez usted me dice, hermano, pero ¿cuándo vamos a leer la Biblia? Ahorita, ya le leí un texto, pero mire, pues, Génesis 2:18. Y el Señor Dios dijo, no es bueno. O sea que Él hizo al hombre y lo llegó a supervisar y dijo, no, le falta algo. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. A ver, hermano, ¿cuántos están piensan que lo que dice aquí es cierto? Es decir, que no es bueno que el hombre esté solo. Amén. Va. ¿Y cuántos creen que no es bueno que la mujer esté sola? Porque ahí no está diciendo que pero la ayuda sí puede estar sin el que va a ayudar. No, no es así. Sino que los dos, de alguna manera, ella lo complementa a él.
Fíjese pues, a algunas hermanas no les gusta esto, pero esto es algo bien lindo, hermano. Fíjese que al hombre lo hicieron por causa de Cristo, así dice la Biblia, y a la mujer por causa del hombre. O sea que cuando nosotros las vemos a ustedes, hermanas, nos damos cuenta de nuestra imperfección, porque Dios las puso para complementarnos a nosotros. Entonces, Dios siempre pensó en hacer del hogar algo perfecto, algo bonito. Ahora mire este otro texto, Salmo 127, versículo 3. He aquí donde el Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. O sea que a los hijos no se los dieron para sacarle canas. A sus hijos no se los dieron para echarle a perder su vida, para amargarlo. No. Por cierto, dice que Esaú se consiguió 2 mujeres para que le hicieron la vida imposible a su mamá. Pero el propósito de Dios nunca fue ese. Es como alguien a veces dicen, ahí nunca me han dicho, pero he visto que a veces la gente, si Dios es perfecto, ¿por qué nacen tantos niños enfermos? Se les olvida que el humano ha hecho cosas, hermano, genéticamente. Mire, el mundo en el que vivimos ya no es el mundo en el que crecieron nuestros padres, nuestros abuelos. ¿Qué estábamos? Hace unos días estábamos viendo una película de Cantinflas. Usted no conoce ese personaje, ese Cantinflas es un personaje venezolano. Nada, es puro mexicano, hermano. Me gustan las películas de Cantinflas. Pero fíjese que él en una película está rasurando a un hombre. Y le decía a mis hijos, miren, no le cambió la navaja, solo la afiló. ¿Usted se dejaría rasurar hoy por alguien que no le cambia la navaja con lo que lo haga rasurar? No, porque en ese tiempo no se conocían las enfermedades que hoy hay. Hoy hay enfermedades que usted, no, si no me la cambia, yo no me dejo que me corte nada. Entonces, las cosas han cambiado. Hoy hay enfermedades que en el pasado no existían. Hermano, por ejemplo, hasta hace unos 20 años, no, tal vez, bueno, unos 30 años, el estrés era una enfermedad que solo se manifestaba en adultos. Ahora se manifiesta en niños. Hermano, ¿puede usted creer que hay niños de kinder estresados? Terrible. ¿Cómo hemos como humanos cambiado el mundo en el que vivimos? No podemos responsabilizar a Dios. Por ejemplo, ahí sí que el único que podría reclamarle a Dios, pero al final no puede, porque Dios se la hizo perfecta a su esposa. Él fue el que la echó a perder. Pero cuando Dios le pregunta a Adán, ¿por qué comiste del árbol que no tenías que comer? Y él dice, la mujer que me diste. O sea que él le quiso reclamar a Dios. Pero ahí hay mucha tela que cortar, porque Dios dice que cuando Adán vio a la mujer, dijo, esta sí es la que me recetó el doctor, ¿verdad? Esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso. ¿Sí? ¿Se recuerda? Pero vemos que de pronto la mujer empieza a hablar con la serpiente en el huerto. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿no será que a Eva no le prestaba atención a Adán? Y ella necesitaba hablar con alguien. Y como no podía hablar con Adán, se fue a hablar con la serpiente. Eso lo veo también en Abigail y Nabal, porque dice que Nabal era tan indigno, tan hijo de Belial, que nadie le podía hablar. O sea, hermano, que de alguna manera Adán fue responsable también del error que cometió su esposa. Entonces, nuestros hijos no nos los dieron para martirizarnos a nosotros. Es que tenemos que ver que de alguna manera nos empezamos a desviar del plan original, y eso nos empieza a ocasionar problemas. Mire pues,
Mi intención no es amargarle la noche, reprendo, mi intención es bendecirlo. Solo le quiero preguntar algunas cositas para que usted esté en sintonía conmigo de que había un diseño original y nosotros lo empezamos a desvirtuar. Mire pues, ¿cuántos de aquí? Mejor no me va a contestar, solo le voy a hacer la pregunta y usted se la contesta aquí. ¿Cuántos de los que están aquí antes de casarse le preguntaron al Señor si esa era la pareja con la que se tenían que casar? No me conteste, pero analícese, porque en realidad Dios, claro que nos deja elegir y Él va a hacer un milagro y va a hacer las cosas, pero Él ya empieza a corregir lo que nosotros empezamos a torcer. ¿Amén o no? Otra cosa, ¿cuántos de aquí tal vez estaban estudiando en la universidad y de repente se enamoraron de un pelú y ya no terminaron la universidad y dijeron: yo me caso con este porque me caso? Y se casó y tal vez sí era, pero no era el tiempo. Entonces eso va a traer complicaciones y no es que Dios lo ha hecho así. Dios pensó en algo precioso para nosotros. Ahora, ¿qué hacemos, pastor? ¿Los que estamos casados nos divorciamos? No, yo lo que estoy tratando de decirle es: pensemos en Dios como alguien que lo hizo perfecto desde el principio, pero como nosotros empezamos a tomar malas decisiones, ahora Él tiene que empezar a corregir y lo tenemos que dejar corregir, porque si no se va a acabar. Amén. Porque fíjese que tan bonito que es ese texto que decimos: lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Usted ha escuchado ese texto, ¿verdad? Es clásico en las bodas. Ahora le quiero preguntar algo: si lo que Dios unió, que no lo separa el hombre, y lo que Dios no unió, ¿qué le aplicamos ahí? O lo que Dios separó, que no lo una el hombre. Porque, hermano, mire, no sé por qué le estoy dando tanta introducción, ¿verdad? Pero ¿quiénes vieron? Tal vez no leyeron, tal vez algunos sí la leyeron, pero ¿quiénes vieron la película de Romeo y Julieta? Nos habla de un amor prohibido que los papás no querían, y nos pintan a los papás como los malos, ¿verdad? Pobrecitos, pero si ellos se quieren. Pero en realidad lo que está pasando es que los papás no quieren de alguna manera porque saben que van a haber problemas. Pero Hollywood nos ha vendido una idea de que no importa lo que dicen tus papás, ellos se equivocan. Y algunos sí, nos equivocamos, pero otros están acertados, hermano. Entonces, ya vimos que Dios quería que el hombre se casara. Ahora vemos que Dios quería que los hombres tuvieran hijos. Pero ahora mire, ¿para qué? Salmo 128, versículos del 3 al 4. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. Entonces, en el plan de Dios es que todo funcione perfecto. Pero a veces nos empezamos a desviar y a desvirtuar ese plan. ¿Cuántos quieren? Bueno, iba a decir cuántos quieren regresar al plan original, pero ahí lo voy a casi que obligar a reconocer que se desvió, y no quiero eso, porque de repente usted va bien. Pero ¿a cuánto les gustaría que su hogar fuera lo más cercano al plan perfecto de Dios? A mí también, hermano, me gustaría. Pero ahora mire acá, dice que así será bendecido el hombre que teme al Señor. O sea que tiene que haber temor del Señor. Si no tememos al Señor, hermano, mire, usted puede ver allá afuera hay gente que no teme al Señor y que aparentemente hay un hogar que marcha bien.
A veces allá afuera pareciera que los hogares marchan mejor que en la iglesia, pero son apariencias, hermano. Porque cuando el Señor no está en un hogar, tarde o temprano eso se termina derrumbando, hermano. Otra cosa, los humanos somos especialistas en fingir. Silencio absoluto. Pero es la verdad, hermano. ¿Qué contesta usted cuando le dicen cómo está? Y siempre está bien, ¿verdad? Porque, o sea, también ¿para qué va a dar detalle? ¿Cómo está? Ay, estoy bien mal, fíjese que me pica la parte aquí de la cabeza, rásqueme por favor. No, no va a hacer eso, ¿verdad? Hay cosas que uno se guarda para uno, pero a veces, como dice el dicho, candil de la calle, oscuridad de la casa. Que el Señor nos ayude, hermano, para que seamos genuinos. Que como somos en la casa, seamos en la calle. Pero así, como cartas abiertas. Amén. Yo quiero eso. Yo anhelo eso, hermano. De veras, lo anhelo. Pero, fíjese que yo le quiero mostrar hoy algunas conductas familiares fuera del orden divino. Es decir, cosas que no tuvieron que haber sucedido, pero sucedieron. Y eso es un desvío del plan original. Entonces, esto lo que va a traer a luz es si nos estamos desviando. Amén. Porque fíjese que a veces uno de los consejos que se dan son malos consejos. Por ejemplo, es decir, el hombre es el que manda y se hace lo que él quiere. Pero fíjese que la Biblia no dice necesariamente, si no, ¿para qué le dieron su ayuda? Ahora, esa ayuda no freno, ¿verdad? Pero el Señor le habla a Abraham. Cuando Abraham echó fuera a Agar, ¿se recuerda? La echó de la casa. Porque Sara le dijo que la echara. Pero antes de echarla, Abraham está preocupado. Porque no sabe qué hacer. Porque su esposa le está diciendo, ya no quiero tener a Agar aquí en la casa, ni a su hijo. Pero el hijo de Agar era hijo de Abraham. Y Abraham no quería echarlos de la casa. Y el Señor le habla y le dice, escucha a tu mujer. Hermanas, Dios puede hablarnos a nosotros los esposos a través de ustedes. Pero tienen que estar bien afinadas. Amén. Va. Entonces, veamos pues. Mire Marcos 10:4. Y ellos dijeron, Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Aquí vemos a aquel grupo de personas que le está poniendo a prueba a Jesús y le están diciendo, ¿cuándo nos es lícito divorciarnos de nuestras mujeres? O sea que eso del divorcio no es de ahorita. Y entonces el Señor les aclara, les pone todas las cosas sobre la mesa y vienen ellos y le dicen, pero Moisés, como quien dice, ellos creían que Moisés era más grande que Jesús. Y le dice, Moisés, que fue el que hizo la ley, nos permitió divorciarnos y repudiar a nuestras mujeres. Y entonces viene Jesús y les dice, sí, pero eso fue por la dureza del corazón de ustedes. ¿Qué sucedió ahí, hermano? Que el plan, porque Jesús le dice, en el principio no fue así. O sea que en el plan original de Dios era que nos uniéramos a nuestras esposas y las esposas a sus esposos y que nunca nos separáramos. Pero fíjese que, mire, dice la Biblia que el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Aquí vemos un primer punto que nosotros deberíamos de considerar.
Y no le estoy hablando si usted vive en la casa de sus suegros o de sus papás. No, yo no estoy hablando de eso en este momento. Es parte de. Pero a veces nos vamos a vivir a otro lado, pero no nos desprendemos. Y queremos seguir como monitos, ¿verdad? Agarrados de las dos ramas. Y eso no va a funcionar. Porque para que se conviertan en una sola carne, el hombre tiene que dejar a su familia y hacer otro hogar. Amén. Ok, entonces, fíjese ¿qué llevó a estos hombres a ya no querer estar con las esposas que ellos escogieron? Ahí se pueden dar muchas cosas, hermano. Por ejemplo, una de las cosas que a mí se me ocurre, una de tantas, ¿verdad? Que a veces, hermano, la familia sí colabora. Un pequeño problemita y llega ella. Fíjate, papá, que me da pena decir, pero mi esposo me está haciendo tal cosa. Y viene el papá y en lugar de decirle, mira, mija, pero ya oraron, ya lo hablaron con el pastor. En lugar de eso, sí, por eso te dije que no te casaras con él. Mira, mijita, cuando lo quieras dejar, te puedes venir para la casa, ya sabes. Colaborando, hermano. Cuando en lugar de eso, el papá debería decir, no, vamos a fortalecer este hogar, porque todos tenemos problemas, hermano. Si hay un hogar, un matrimonio que me diga que no tiene problemas, ellos son extraterrestres, digo yo. Porque humanos, todos tenemos problemas. Ayer tuve el primer problema en toda mi vida con mi esposa. No, hombre. O sea, problemas hay, pero en el camino uno los va resolviendo. Y a veces no los puede resolver uno solo, necesita ayuda. Necesita decirle a alguien, hermano, necesitamos un consejo. ¿Qué hacemos? Miren, nosotros ya topamos, no sabemos qué hacer. Esa es otra historia. Pero yo me pregunto, ¿hasta qué punto la familia contribuye a que el hogar permanezca o contribuye a la destrucción del hogar? Que el Señor nos ayude, hermano. Claro, aquí no es que en este caso que le acabo de mencionar, de repente la hija de su papá, valga el ejemplo, llega y le dice, mira papito, fíjate que mi esposo me golpeó. Ahí el papá tampoco le va a decir, no, mija, regrese y que la siga golpeando hasta que la malmate porque usted es su esposa. No se trata de eso. Ahí hay que corregir algo. Pero me refiero a que ella llegó con un problema. Fíjate, papá, que mi esposo a veces tarda como un mes y no se corta la barba. Eso es fácil de solucionar. Hay que conseguirle una navaja así de las que nos raspan. Tal vez ese es el problema. Le duele a él porque con un machete se lo rasura y sin filo. Entonces hay que ayudarle. Amén. Fíjese que a veces se unen dos. Que por ejemplo ella tuvo un hogar pues más o menos estable y se une a él que él ni vivió con sus papás. Eso si no se corrige a tiempo se puede convertir en un yugo desigual. Eso hay que componerlo. ¿Por qué? Porque si no vivió con sus papás, hay que ver si no tiene algunas deficiencias que hay que corregir. Entonces, no me quiero detener mucho tiempo en esto, pero fíjese que a veces también las amistades contribuyen. ¿Por qué razón, hermano? A veces los que se casaron felizmente, de pronto empiezan a ver a otra persona de afuera más atractiva que la de adentro. Parece raro, ¿verdad? Bien raro. Ahí hay que buscarle solución, pero no hasta que llegue el problema. Hay que buscarle antes solución. Porque imagínense que usted tiene una dinamita. Todos saben que es una bomba esas de dinamita, ¿verdad? De esas que usaba el correcaminos. ¿Vio el correcaminos usted? No. Va. Pero
tiene la dinamita y la mecha llega a Chedraui y se enciende la mecha. A veces en el hogar decimos, ay, tengo una dinamita, ahí viene la mecha, y esperamos, ya viene ahí por el hotel de aquí. Qué tremendo cómo se mira eso, ¿eh? Ya viene aquí en la esquina, ya cuando le faltan 3 centímetros, pastor, ¿qué hago? No se puede hacer nada, eso está por estallar. O tal vez sí se puede, pues, pero me refiero a que a veces dejamos mucho el tiempo pasar y eso, hermano, literalmente nos va a estallar en la mano. Fíjese que en una oportunidad es una locura yo, hermano. Yo había visto cómo lo hacían, pero nunca lo había hecho. Por ejemplo, ¿cómo le llaman ustedes aquí? ¿Cómo se les llama aquellos cuetillos que van unidos y que hacen un gran carrillera? ¿Todos la conocen así? Va. Pero aquí solo lleva cuetillos o lleva algo al final que explota. Solo cuetillos. Ok, de donde yo vengo, en la parte final tiene un mortero. Y entonces está paca, y al final ¡pum! Y esa es la emoción, ¿verdad? Pero bueno, fíjese que yo veía que eso lo agarraban del mortero, lo encendían y empezaban. Y entonces lo tiraban. Y yo dije, eso es fácil. Y en una oportunidad yo estaba ahí, qué locura, pero estaba con unos compañeros que un equipo de la universidad estaba jugando. Y estaba jugando nuestro equipo, ¿verdad? Y entonces metieron gol los de nuestro equipo. Y entonces alguien tiró una de esas carrilleras encendida. Y entonces vengo yo y corrí y mire qué locura, pues la agarro y empiezo y todos se hicieron a un lado y la euforia, ¿verdad? Pero en eso recordé yo, ay, ya va a llegar al mortero. Cuando yo, mira, hermano, le faltaba como esto y no sé cómo la tiro, como al metro, ¡pum! Y todos se quedan callados porque yo, en el plano, ellos vieron como que me estalló en la mano, pero así estuvo, hermano. Y entonces, y ahí la emoción, después del silencio, toda la locura. Pero ¿a qué voy con eso? Que a veces en el matrimonio nos pasa eso. Estamos, todavía aguanta. Todavía, ahí se va, ya le falta, sí, pero todavía, cuando ya va a estallar, decimos, ahora lo tiro, y cuando voy a tirar, me estalla en la mano. Y decimos, es que el esposo que Dios me dio, bien decía mi mamá que no iba a funcionar. Hombre, dejamos que se quemaran todos los cohetillos y en lo último ya estalló. Entonces, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Mire, hermano, la verdad es que para nosotros los casados no debería haber nadie más atractivo que la persona con la que vivimos. ¿Sabe por qué? Porque conociéndonos todavía está ahí. Yo bendigo a mi esposa, hermano. ¿Cuántos años ya, mamita? 23. 23 años de casados. Imagínense, ¿verdad? Algunos de ustedes me ganan, ¿verdad? Pero fíjese que yo quiero, cada día que pasa, yo quiero estar más enamorado de ella, hermano. Porque si estoy enamorado de ella, soy feliz. Pero si el amor empieza a decaer, hermano, se vuelve una tormenta, la tormenta perfecta, hermano, como la película. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Entonces, veamos pues otros problemitas. Segundo libro de Reyes, capítulo 11, versículos del 1 al 2. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, se levantó y exterminó a toda la descendencia real. Pero Josaba tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban dando muerte, y lo puso a él y a su nodriza en la alcoba. Así lo escondieron de Atalía y no le dieron muerte. Ay, hermano, aquí ya no vemos un problema entre esposo y esposa. Aquí vemos un problema entre abuelo e hijos. Vemos esta Atalía, no Talía, ¿verdad? Sino Atalía. Esta mujer era la mamá
del rey Ocosías. O sea que era una reina madre, ¿sí? Ella tenía poder, pero tenía poder porque su hijo le permitía tener ese poder. Y de pronto se muere Ocosías y dice ella, por la ambición del poder: ah, no, si uno de mis nietos, porque eran nietos de ella, hermano, si uno de mis nietos gobierna, me quitan el poder. Entonces empezó a matar a todos sus nietos, hasta que se levantó una mujer, Josaba, que era tía de los nietos de aquella mujer, porque era hermana de Ocosías. Se levantó ella y escondió a Joás. Pero ¿cuál es el problema aquí? El problema era la relación de esta abuela con sus nietos. No los quería, hermano. Si yo miro que todos los abuelos quieren a sus nietos, ¿o no? Yo miro los abuelos, hermano, ni por los hijos tal vez hicieron lo que hacen por los nietos. Mire pues, ¿quiénes tienen hijos aquí? Levante su mano, los que tengan hijos. Va. Ahora, no, déjela levantada. Déjela levantada si todavía no tiene nietos. Si tiene hijos pero no tiene nietos, déjela levantada. Va. Mire pues. ¿Y usted, madre Lupita? ¿Por qué no levanta su mano? ¿O ya tiene nietos usted? Va, levante su mano pues. Eso. Va, mire pues. ¿Por qué le dije que levante? Ya puede bajarlo. Mire pues. Porque usted y yo no podemos entender el amor de un abuelo, hermano. Eso solo lo logra entender el que es abuelo. Hermano, es que el abuelo se pone loco por los nietos, hermano. Ahora, ¿por qué razón empiezan los problemas? Porque el abuelo quiere ser padre y ya fue padre, ahora le toca ser abuelo. Yo conocí a una abuela o abuelo, no me recuerdo, que él llegaba y el niñito, abuelito, y lo abrazaba, y ese abuelo era feliz, lo besaba por todos lados, el niño se le subía por todos lados, pero de repente el niño hacía un berrinche y le decía a la hija del abuelo, o sea, la mamá del niño, le decía: papá, corregilo. Le decía: no, yo estoy para disfrutar a mi nieto, corríganlo ustedes, son los papás. Este sí entendió, dije yo. Porque entonces, cuando se hace de esa manera, se respeta el orden que hay. Entonces, que no se nos olvide, un abuelo está para consentir y un papá para corregir. ¿Por qué los hijos a veces se enojan con los papás? Pues me voy con mi abuelito. Porque el papá es el que lo corrige. Hace algo malo y el papá, pau. Pero con el abuelo hace algo malo, hasta cachetea al abuelo. Y el abuelo, ay, tan lindo, dice, va a cachetearlo. Sí, porque es el abuelo. Pero Dios guarde, le haga eso al papá. El papá dice: no se muerde, no se cachetea. Pero aquí yo veo una relación que está mal. Veo a una Atalía matando a sus nietos. Ahora, aquí yo lo que veo es que no todos los nietos de Atalía eran hijos de la misma mujer. Entonces me deja reflexionar sobre algo. ¿No será que hay abuelitos que sus hijos los hacen abuelos, pero con una mujer que no querían ellas o ellos, los abuelitos? Y entonces a veces el problema del abuelo es que la agarra contra el niño. O sea, ese es un desvío del plan original de Dios. No era así. Porque ¿qué abuelo va a lastimar a un nieto? En la lógica nadie, hermano. Pero aquí vemos matando nietos, ella. Ok. Bueno, vamos a seguir. Génesis 9:22.
Aquí quiero que se abroche el cinturón un poquito porque va a haber turbulencia en el aire, ¿ok? Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus 2 hermanos que estaban afuera. Ok. Cam era hijo de Noé. Y usted sabe la historia. Él ve la desnudez de su papá porque se metió a la habitación de su papá. Y entonces vio la desnudez de su papá y salió y se lo fue a contar a sus hermanos, a contarle cosas que nunca sus hermanos tenían por qué haberse enterado. Pero yo lo que veo es que Cam se aprovechó de un momento de vulnerabilidad de su papá, de un momento de debilidad. Porque ¿cómo estaba Noé? Borracho, hermano. Y entonces prácticamente Noé había sido debilitado por el licor, estaba que él no podía ni pararse, hermano. Y entonces vemos que Cam se aprovechó de eso e hizo cosas indebidas. Pero entonces yo veo que hay un problema cuando se empiezan a salir las cosas de su rumbo, se empiezan a hacer cosas que no se deberían hacer. Mire pues, el primero que tuvo culpa ahí fue Noé, porque ya lo hemos platicado, que Noé no le daba el lugar que le correspondía a su esposa. Para Noé primero eran sus hijos y después su esposa. Pero también apliquémoslo a las hermanas. Hay hermanas para quienes son primero sus hijos y después su esposo. Eso no es el orden divino, hermanos. El orden divino es primero el cónyuge y después los hijos. Pues ese es el orden que yo miro. Porque mire, los hijos crecen y se van, ¿o no? Se van, hermano. Y el que queda es el cónyuge. Y si nosotros apaleamos al cónyuge, ¿qué nos va a quedar? Un cónyuge apaleado nos queda para vivir con él lo que quede de vida. Y no es así. Noé, cuando entró y cuando bajó del arca, entró él, después de él entraron sus hijos, después de él entró su esposa y después las esposas de sus hijos. Era obvio que había un problema en Noé. Al no darle su lugar a su esposa, causó que su hijo se metiera a su recámara cuando él estaba vulnerable. Entonces, yo quiero aplicar esto un poquito. A veces hay hijos que se aprovechan de la vulnerabilidad de sus papás. Mi hijito, fíjate que yo estoy vendiendo mi casa, pero yo ya no miro, ya no veo. Haceme un favor, vendeme esta casa, por favor. Mira, yo solo me decís dónde firmo y yo voy a firmar. Y vende la casa por 2 millones. Y después le dice, ¿cuánto te dieron, hijito? A la papá, mira, estaba en malas condiciones, 300,000 pesos me dieron por la casa. Se aprovechó de la vulnerabilidad de su papá. Y alguien dirá, sí, pero es que mi papá fue así, así, así conmigo. Sí, pero es tu papá. Y cuando tú te sales del plan original de Dios, todo empieza a salir mal. Qué tremendo, ¿verdad? Digamos que la mamá, el papá ya partió, ahora está la mamá. Y el papá, antes de morir, dejó varias propiedades, 100 propiedades en Palenque. La casa más pequeña es de 2 plantas con 6 cuartos. No, son casotas las que tienen, 100 propiedades. Y entonces todas las rentan. Pero la mamá ya está grande. La mamá ya no puede estar cobrando ni nada. Y entonces delega a sus hijos. Y sus hijos hasta se ponen de acuerdo y dicen, no, mira, es que mi mamá, ella ya no tiene la capacidad de administrar. Entonces, cuando nos pregunte mi mamá, le vamos a decir, mira, mamá, fíjate que a partir de la pandemia ya nadie quiere rentar. Y entonces de las 100 casas solo se están rentando 5. Es más, se le está rentando a la mitad del precio. Entonces ya no te vamos a dar a ti el dinero de las rentas.
lo que te tocaría es esto, lo demás lo vamos a usar para tal cosa. Cuando se están rentando todas las casas, eso es aprovecharse de la vulnerabilidad de un padre. Eso no se hace, hermano, porque digamos que el padre nunca se dé cuenta, pero Dios es nuestro Padre, y dice la Biblia que nadie puede hacer con el que no ve lo que no hace con el que ve. Quiere decir que cuando Dios ve eso, Él lo que piensa es: conmigo haría lo mismo. Que el Señor nos ayude, hermano. Pero esas son cosas que se dan en el hogar que no deberían darse. Recuérdese siempre: el árbol va creciendo torcido, y nosotros tratando de ponerle cuñitas ahí para enderezarlo, pero se sigue yendo para un lado. ¿Qué tenemos que hacer? Corregir. Usted ha visto árboles que crecen, que van para así, y de repente se cruzan así, y de repente vuelven a ir para arriba, que tienen una especie como esa forma. Es porque los corrigieron. Y obviamente hay consecuencias de la desviación que tuvo, pero se corrigió. Mire, en el camino cometemos errores, pero es importante cómo vamos a terminar la carrera, hermano. Sí es importante. Aunque hayas cometido errores, empieza a enderezar tus pasos y Dios te va a ayudar. Dios quiere que tu hogar sea exitoso. Dios quiere bendecirte. Mira, los hombres, tal vez humanamente, yo pues como tu pastor, tal vez tú me presentas un caso y digo: no, este es un caso perdido de una vez. Pero para Dios, hermano, de lo imposible siempre saca algo. Eso he visto en Dios. Me ha dado, hermano, el Señor por la cara, como que dice: ¿viste lo que estoy haciendo? Y yo: ala, Señor, eso sí. ¿Quién hubiera hecho eso? Nadie, pero Dios sí lo hizo. Amén. Bueno, sigamos. Primer libro de Samuel 16:11. Y Samuel dijo a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: aún queda el menor, que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel dijo a Isaí: manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. A ver, Samuel, hermano, era como el rey de Israel. Sí, o sea, el profeta era el representante de Dios aquí en la tierra. Eso era Samuel. Y entonces viene Samuel y le avisa a Isaí, le dice: Isaí, yo voy a ir a comer a tu casa. Mira, era tan importante que casi no lo hacían, pero él le dijo: voy a ir a comer a tu casa. Y entonces vino Isaí y mandó a traer a sus hijos. Entonces cuando llegó Samuel, se da cuenta que está la casa llena. Habían 7 hijos ahí, e Isaí. Por cierto, la mamá no aparece, ¿verdad? Pero esos son otros 20 pesos. Pero está Isaí, los hijos. Y entonces viene Samuel y empieza, como humano, empieza a decir: ok, ve a Eliab, que era el hijo mayor, y dice: este es el rey. Pero se equivocó. Dios le dice: no es este. ¿Cómo es Dios, verdad? Porque Dios le pudo haber dicho, antes de que Samuel entrara, le hubiera dicho: mira, es un güerito que huele a oveja, es el más chiquito de todos. Ese es. Pero no fue así. A veces Dios nos deja equivocarnos para enseñarnos nuestras vulnerabilidades y para corregirnos, hermano. Así que si tú dices: me he equivocado un montón de veces, tranquilo, Dios está en el asunto. Solo déjalo a Él trabajar. No te conformes con tus errores. No digas: yo así soy, así nací, y si me quieren así, bueno. No, hombre, busca cómo corregir tus errores. Yo me recuerdo, hermano, que cuando a mí me enseñaron a escribir, ahora yo miro que como que ya no enseñan, hermano. La verdad, yo sé que hay maestros en medio de nosotros, pero fíjese que antes tenían sus métodos también. Por ejemplo, yo pasaba toda la tarde haciendo letra de carta. ¿Cómo? Cursiva. Ok. Hermano, lloraba yo en el cuaderno porque como mi mamá tenía un negocio ahí en la casa, entonces controlado, hermano.
Me dolía la mano, hermano, de tanto hacer. Pero yo me considero que no tengo tan mala letra, porque ya la universidad me la echó a perder también, hombre. Pero yo ahora miro a unos muchachos, hermano, que tienen una letra que digo que ni me vaya a pedir el color, el marcador para pasar a la pizarra, porque qué fea la letra, hermano. Pero mire, no hay peor cosa que alguien que sabe que tiene mala letra, ni siquiera tratar de corregirla. Ahorita les cayó a algunos, ¿verdad? Mire pues, cuando usted mire errores en su vida, trate de corregirlos. Esa es la clave. No diga, ay, se van a dar cuenta de mis errores. Según usted no se han dado cuenta. Si es fácil, hermano. Los errores son fáciles de verlos. En una oportunidad nuestro apóstol, en un servicio familiar, porque de él aprendí yo que el apóstol hace servicios familiares desde que yo llegué a Ebenecer, hermano, en el año 1998. Algunos de ustedes no habían nacido todavía. Y entonces ahí, cuando ya hacía servicios familiares él, y en una oportunidad vino el apóstol y dijo, bueno, hermanos, van a sacar, les dijo a los matrimonios, van a sacar una hoja. 2 hojas creo que eran. En esta van a escribir las cosas buenas de su cónyuge. En esta. Y en esta las cosas malas. ¿Qué hoja cree usted que se llenó? Hasta pedían más hojas los hermanos. No me alcanza, decían, ¿verdad? Mire, hermano, puedo escribir entre líneas aquí es que hay más, ¿verdad? Y de la otra hoja 3, 4, 5 cosas y ahí se acabó. Pero lo más fácil es ver errores. ¿Sabe qué es lo chistoso? Que todos tenemos errores, pero lo más fácil es verlos en otros, no en nosotros. Cuando Dios me empieza a mostrar mis errores, empiezo a ser considerado con los demás. Entonces, aquí Samuel se equivocó 7 veces diciendo que ese era el rey, y Dios no es ese. Hasta que le dice Samuel a Isaí, a ver, sabías que venía, le estoy poniendo mis palabras, ¿verdad? Sabías que venía y no están todos tus hijos aquí. No, hay uno más, pero allá lo tengo cuidando ovejas. Son poquitas, por cierto, pero ahí lo tengo. Tal vez ni necesario es, pero ahí lo tengo porque ese no me salió bueno para la guerra, según él, pero era mejor que todos. Ahora, ¿qué yo veo aquí? Que hay un menosprecio de Isaí hacia su hijo, porque no lo consideraba importante. A ver, hermano, si usted un día pasa aquí por la iglesia, un día jueves que no hay actividad aquí en la iglesia, y ve que estamos todos en una mesa sentados riéndonos y comiendo, ¿usted se pone feliz y entra o usted se enoja y dice no me invitaron? Se enojaría porque usted es parte de nosotros y usted diría, en el grupo no pusieron nada, ¿o no? Si usted dice, no me importa, ahí hay un problema porque quiere decir que usted no se siente parte de nosotros. Amén. Pero ahora, ¿qué pasa si cuando usted llega a su casa mira que hay una piñata reventada, que está el plato del pastel pero ya no hay pastel, y cuando usted llega todos dicen, esconden cosas, ¿cómo estás? Dice, ¿qué pasó aquí? Es que le celebramos el cumpleaños a no sé quién y vino la tía no sé qué, invitamos a no sé quién y a usted ni le avisaron. ¿Cómo se sentiría usted? Ay, qué bueno que han celebrado. Se merece que le celebren eso. Nada, usted se enojaría. Y usted, ¿por qué no me avisaron? Yo allá macaneándome solito, trabajando duro, y ahora miren cómo me tratan, ¿verdad? Pues así fue con David. Hermano, fíjese que a veces los problemas es que en usted no lo he visto, pero a veces hay padres que menosprecian a sus hijos porque no ven en ellos cualidades, características que ven en otros. Le voy a poner un ejemplo. Isaac, ¿cuántos hijos tenía? 2 hijos, Esaú y Jacob.
¿A quién dice la Biblia que Isaac amaba? A Esaú. ¿Por qué? Porque era cazador. Entonces Isaac decía: mi hijo me salió como yo, es bueno para el trabajo. Este otro no, se pone el mandil y le ayuda a su mamá a hacer la limpieza. Hermano, menosprecio en la casa. Si tú no sé cuántos hijos tienes, tu amor y tu dedicación tiene que ser igual para todos. Igual. Si tú, así tiene que ser, pastor, porque tienes un hijo. Está bien, ahí lo tienes que querer mucho. Pero me refiero a los que tienen más de uno. Porque a veces, hermano, no a veces, nos damos cuenta que nuestros hijos son diferentes. Yo tengo 3 hijos. Y una vez me di, bueno, no, eso no lo voy a contar, que después me reclaman. Pero me he dado cuenta en cosas que son bien diferentes, hermano. Son diferentes en cómo socializan, son diferentes en cómo comparten, son diferentes en cómo estudian, son diferentes en cómo administran el dinero, son diferentes. Y yo ya sé, hermano, ya los tengo bien marcados en qué son buenos y en qué son malos. Amén. Entonces, el menosprecio no era parte del plan original de Dios. Pero ahí nosotros empezamos a causarle un problema. Entonces, mire, un hijo que fue menospreciado, cuando se case y tenga hijos, ¿qué cree que va a hacer? Va a hacer lo mismo. Va a hacer lo mismo. Bueno. Ay. Ya mi tiempo se acabó. Pero le quiero leer un texto más. Vamos a ver si o no. No, habemos entre hermanos. Tengo otros, pero Génesis 37:4. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, pero por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Hermano, tan lindo que es tener hermanos, hermano. Eso es lindo. Mire, es lindo pelearse por la última rebanada de pan, hombre. Es bonito pelearse por el último poco de Coca-Cola que quedó ahí. Hermano, cuando dice la mamá, solo quedan 2 huevos, y correr al refri a agarrar un huevo, este es mío, aunque se le estrellen las manos, decir, te gané, sí, pero perdió también, ¿verdad? Pero eso es bonito. El problema es cuando se suscitan inconvenientes. Aquí los hijos de Jacob ven que él tiene preferencias por José. Pero ¿cómo no, hermano? Si por ejemplo siempre hemos hablado que los hermanos de José, a ellos solo al mayor le compraban ropa, o tal vez ni le compraban, sino le regalaban ropa. Y entonces Rubén usaba la ropa y se la trasladaba al segundo hijo, y hasta así se iban, ¿verdad?, entre todos los hijos. Pero imagino que el penúltimo, ahorita se me olvidó quién era el que había nacido antes de José, pero me imagino que el último dijo, le voy a hacer un hoyito por acá para que José se recuerde de que tiene hermanos, ¿verdad?, y que todos usamos las vestiduras. Y cuando estaba él feliz a trasladar las vestiduras, aparece José con su chamarra marca Nike. Los demás eran marca Nico. Ellos, esa era Nike. Se habían preferencias, hermano. Eso les afectó a los hermanos. Dice que no. ¿Cómo será no hablarle a su hermano amistosamente? ¿Cómo cree usted que le hablaban los hermanos de José a José? Hermanito lindo, ¿cómo estás? Así le hablarían. Mira vos, chamaco, ¿qué te crees? Patojo no usan aquí. Chamaco mocoso. Date para allá. Esto es cosa de hombres. Así lo trataban, hermano. Entonces, aquí se dieron conflictos bien fuertes.
Pero todo porque hubo errores en los padres. Fíjese, hermano, que a veces los errores los cometemos cuando tenemos hijos e hijas. Por ejemplo, hay quienes tienen hijas y las hijas, ¿dónde te pongo que el sol no te dé? Y al hombre hasta lo sacan al sol, así que se queme ¿verdad? Que aprenda a ser hombre. Y a veces lo contrario: hijo, aquí estoy ahorrando para pagarte la universidad, este guardadito es para ti. Y la hija: papi, yo también quiero estudiar psicología. Ay, Dios, mi hijita, tú aprendí a cocinar, eso es lo que te va a tocar a ti. Wow, hermano, eso sí es un trato diferencial entre hijos que va a provocar problemas entre hermanos. Amén. Que el Señor nos ayude. Entonces, solo como últimas palabras, cuando Dios pensó en el matrimonio, pensó en algo bonito. Dile al hermano que tienes a la par: Dios nos quiso bendecir con darnos una familia. Bueno, si no tienes a alguien a la par, no vas a hablar con la CIA, porque te vas a ver raro. Pero bueno, la verdad es que Dios pensó en bendecirnos. Hermano, cuando Dios te dio hermanitos a ti a través de tus papás, no quiso torturarte. Él lo que quiso es bendecirte con hermanos. No culpemos a Dios por el hogar que tenemos, sino preguntémonos cómo es que se convirtió nuestro hogar en eso, cómo nos empezamos a desviar, el árbol empezó a inclinarse y cómo en lugar de levantarlo, solo iba poniendo cuñitas para mantener esa desviación. Lo que Dios quiere es que si nos desviamos del plan original, que empecemos a enderezarnos. Y para eso necesitamos un tutor, alguien que nos diga por dónde va la cosa. Y ese alguien es la palabra. La palabra es la que te va a decir cómo. Amén. Hermano, solo una última cosa. ¿Cómo se llamaba la mamá de Salomón? ¿Cómo? Betsabé. Betsabé, ¿te recuerdas tú que con ella fue que terminó pecando David? Hermano, qué problemón en el que se metieron Betsabé y David. O sea que cuando ya vino Salomón fue el segundo hijo de Betsabé. Ustedes saben de eso. Pero cuando ya creció Salomón, el consejo que le da Betsabé a Salomón es: hijo, no tomes vino, eso es malo para los reyes, y no le des tu vigor a las mujeres. O sea, lo que le está diciendo la mamá de Salomón es: cuidado, porque yo de alguna manera hice caer a tu papá. Yo sé el peligro que somos cuando estamos desordenados. Y aconseja a su hijo. Eso quiere decir que si en algún momento tú tuviste una experiencia desagradable, aprovéchala para corregir el futuro de tus hijos. Corrígele. Tal vez tu hija está así y detrás de ti vienen tus hijos, y de repente tu hijo empieza a hacer esto. Entonces decir: no, papi, pero te voy siguiendo. No, así es para allá. Sí, pero tú vas para allá. Sí, pero yo voy a tener que corregir esto y me está costando, pero tú sigue recto. Eso es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos. Madre, ya los servidores. Bueno, ¿qué les parece si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude para entender cuál es el plan original para nosotros como familia? Tal vez tuviste un fracaso, tal vez estás separado, tal vez estás divorciado, tal vez estás viudo o viuda, y pues hay cosas que no se pueden remediar. Sin embargo, Dios quiere todavía mostrarte su misericordia. ¿Te gustaría ponerte de pie? Si puedes, si no, puedes quedarte ahí sentado. Pidámosle al Señor volver al plan original. Preguntémosle al Señor en qué nos hemos equivocado, qué hicimos mal,
Hazte preguntas, hermano. No solo culpes al otro o a la otra. Hazte preguntas. ¿En qué me equivoqué? Aprende de tus errores. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy las gracias por ese tan grande amor con el que nos amas. Señor, ese plan original que tú trazaste para nosotros, para bendecirnos como familia, nosotros lo queremos para nosotros, para nuestra casa. Yo, Señor, primero vengo bendiciendo a los jóvenes solteros y te vengo pidiendo que les abra su corazón para que ellos, antes de casarse, puedan entender cuál es tu propósito para con ellos. Muéstrale, Señor, que hay una persona que tú le vas a poner en su camino, a la cual ellos van a tener que cuidar y con quien van a tener que vivir juntos. Por favor, Señor, si como padres hemos sido un mal ejemplo para nuestros hijos, que nuestros hijos no aprendan de esas cosas malas, sino que podamos sobreponernos, Señor, que nuestros hijos sean redirigidos en ese plan original al cual tú nos estás llamando. Señor, yo vengo bendiciendo a aquellos hogares que en este preciso momento tal vez están teniendo problemas. Yo te quiero rogar, Señor, que esta palabra les traiga esperanza, que esta palabra les traiga ánimo, que esta palabra les reconforte, que esta palabra les recuerde que tú eres un Dios de imposibles, que tú eres un Dios perfecto y que tú vas a terminar la obra, aunque nosotros no lo creamos, aunque nosotros no lo veamos. Tú vas a terminar la obra. Señor, por favor, ayúdanos para ser humildes y rendir nuestra voluntad. Ayúdanos, papito lindo, a recomponer lo que en algún momento hemos destruido. Señor, que este año de retorno sea un año de reconciliación, un año de enmendar errores, un año de volver a tomar la dirección que tú quieres para nosotros. En el nombre de Jesús, que ese año del retorno se cumpla en nuestra vida totalmente. Haz tu obra, papito lindo.
este día que nos has dado, Señor. Gracias porque nos has permitido venir a alabarte, Señor, venir a adorarte. Señor, gracias porque has derramado tu gracia y tu misericordia, dándonos un día más de vida y dándonos esta oportunidad tan gloriosa, Señor. Señor, porque nos has permitido entrar hasta tu presencia, Señor, escuchar tu palabra, Señor, recibir lo que nos quisiste decir el día de hoy, Señor. Señor, te venimos pidiendo que esta palabra que nos has impartido el día de hoy se haga rema en nuestros corazones, Señor. Señor, que esta palabra no solo la tengamos guardada en nuestros corazones, sino que también la podamos impartir con los que nos rodean, Señor, y con los que convivimos el día a día. Señor, te venimos pidiendo que nos bendiga, Señor, ahora que nos vamos a nuestras casas, Señor, que nos guardes en el camino, Señor, que no nos pase nada, Señor. Guárdanos, Padre bendito. Señor, también te venimos pidiendo que bendigas a los hermanos que están en la transmisión, que ellos también puedan recibir la palabra igual que como nosotros la hemos recibido, Señor. Señor, que ellos también puedan recibir tu presencia ahí donde están. Señor, también bendícelos si no están en su casa, Señor, también bendícelos si van de regreso a sus casas, Señor, bendícelos. En el nombre del Señor Jesús te venimos pidiendo, Padre, que guardes esta palabra en nuestros corazones, Padre. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén.